Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Damni Soluciones. En el video de hoy vamos a tocar otro tema muy importante. ¿Qué sucede si tu bomba de agua periférica funciona sin el capacitor de marcha o trabajo? Si una bomba de agua periférica funciona sin el capacitor de marcha o trabajo, se pueden presentar varios problemas que afectan negativamente el rendimiento del motor de la bomba de agua y la eficiencia del sistema. Aquí están los 7 posibles efectos y consecuencias que se pueden presentar cuando una bomba de agua trabaja con un capacitor deficiente o que ya no esté funcionando en tu bomba de agua. Número 1. Dificultad para arrancar el motor. Observen lo que sucede si tu capacitor está deficiente o dañado en tu bomba de agua. Al momento de encenderla sucede esto: se queda pegada y tú tienes que ponerla a funcionar por el aspa o hélice. Sin el capacitor de marcha o trabajo, el motor de la bomba de agua puede tener dificultad para arrancar o puede no arrancar en lo absoluto. Observaron cuando iniciamos esta bomba que tenemos aquí, que la bomba no arrancó, que para poder arrancar tuvo dificultad. Tuvimos que utilizar la mano aquí y girar el aspa o hélice para que la bomba pudiera arrancar. La falta de impulso adicional proporcionado por el capacitor de marcha o trabajo puede impedir que el motor genere el par de arranque necesario para comenzar a girar. Número 2. Funcionamiento ineficiente. El motor opera de manera menos eficiente sin el capacitor de marcha o trabajo. La falta de desfase adecuado entre el devanado de funcionamiento y el devanado auxiliar o de arranque resultará en un campo magnético rotativo débil, lo que reduce la eficiencia operativa del motor. Como expliqué en un video anterior, tu bomba de agua consta de 2 devanados: el devanado de funcionamiento o devanado principal, que es este que está aquí detrás, y el devanado auxiliar o de arranque. Si uno de estos devanados falla, el motor va a tener dificultad para arrancar o no puede arrancar. Te voy a mostrar a continuación qué es lo que se genera aquí dentro de tu motor, de tu bomba de agua. Vamos ahora a observar qué se genera aquí dentro del motor de nuestra bomba de agua. Aquí dentro tengo colocado un cubo y van a observar cuando yo encienda esta bomba de agua cómo este pequeño dado o cubo se va a mover hacia los lados. Esto es porque se está generando un campo magnético aquí dentro. Ustedes observan que no tenemos colocado el eje rotor ni las tapas frontales ni traseras de nuestra bomba de agua periférica. Tenemos la bomba colocada con un capacitor de marcha o trabajo que está bueno. Y vamos a observar el campo magnético que se va a generar aquí dentro. Voy a encender vía una regleta este estator y esta carcasa de tu bomba de agua periférica con todo y bobinado. Observen aquí dentro. Observaron cómo este pequeño cubo se movió hacia los lados. Esto es porque se está generando un campo magnético aquí dentro. Si ese campo magnético no se genera, el motor de tu bomba de agua no va a arrancar. ¿Y qué pasaría si el capacitor que tiene colocado tu bomba de agua
no está funcionando correctamente y está deficiente, ese campo magnético que tenemos aquí dentro será con menos fuerza y menos intensidad. ¿Y qué va a pasar aquí? La bomba de agua no va a generar las revoluciones necesarias para impulsar el agua con suficiente presión. Número 1. ¿Cómo? Aquí dentro no se va a generar un campo magnético con mucha fuerza o con mayor intensidad, tu bomba no va a arrancar. Y por eso tenemos que girarla por el aspa o hélice para que ella pueda arrancar. Esto es en el caso cuando los capacitores están deficientes o dañados. Número 2. Tu bomba no va a generar una muy buena presión. ¿Por qué? Porque como ese capacitor está deficiente y no hay suficiente velocidad aquí dentro para mover ese eje rotor, la bomba va a perder presión. Y número 3. El motor puede colapsar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la bomba está trabajando forzada. Ese motor se va a sobrecalentar más y se te va a dañar. Observemos aquí. Voy a dejar el destornillador aquí dentro para que ustedes vean cómo se genera ese campo magnético y que el destornillador se va a mover hacia acá, hacia los lados. ¿Observaron cómo se generó ese campo magnético aquí dentro? Número 3. Tu bomba va a tener un mayor consumo de energía. La eficiencia energética del motor disminuirá, lo que puede resultar en un mayor consumo de electricidad. El motor de la bomba de agua puede necesitar más corriente para funcionar, aumentando los costos de operación. Es decir, cuando el capacitor de nuestra bomba de agua periférica está dañado o deficiente, tú vas a tener un mayor consumo de energía y de costos operativos. Este motor se va a sobrecalentar más de lo debido si no tiene colocado el capacitor de marcha o trabajo en buen estado. Número 4. Calentamiento excesivo. Un motor que opera sin el capacitor de marcha puede sobrecalentarse debido al funcionamiento ineficiente y a la mayor corriente que fluye a través de los devanados. Si tu bomba no tiene colocado ese capacitor en buen estado y que esté bueno, va a circular mayor corriente por los devanados y esta corriente te puede dañar los devanados de arranque y de funcionamiento. El sobrecalentamiento puede dañar los componentes internos del motor y reducir su vida útil. Número 5. Vibraciones y ruidos. Sin el capacitor de marcha o trabajo, el motor puede experimentar vibraciones y ruidos anormales durante su funcionamiento. Estas vibraciones pueden aumentar el desgaste mecánico y provocar fallas prematuras en el motor y otros componentes de tu bomba de agua periférica. Número 6. Y una de las partes más importantes, como expliqué anteriormente, cuando hice la prueba aquí dentro de el campo magnético que se forma en tu bomba de agua. Pérdida de potencia. Cuando una bomba de agua tiene un capacitor que está deficiente, vamos a tener una pérdida de potencia. La falta de un campo magnético rotativo fuerte, como expliqué, si ese campo magnético aquí dentro no es lo suficientemente fuerte, esto puede afectar la capacidad de la bomba de agua para mover el agua de manera efectiva, disminuyendo el caudal y la presión del sistema. Número 7. Fallas prematuras del motor. El funcionamiento continuo sin el capacitor de marcha o trabajo puede causar un desgaste acelerado en los devanados y otros componentes de tu bomba de agua. Entonces, mi gente de YouTube,
Si un capacitor de tu bomba de agua está deficiente o dañado, podemos confrontar este problema que te mostré. Que tenemos que arrancar la bomba por el aspa o hélice. También, ¿qué vamos a tener en tu bomba de agua? Vamos a tener un campo magnético menos fuerte aquí dentro. Y si ese campo magnético que se genera aquí dentro no es lo suficientemente fuerte, vamos a tener una pérdida de potencia y también la bomba no arrancar, y por eso arrancarla por el aspa o hélice. Si te gustó toda esta información que te hemos dado aquí en tu canal Damni Soluciones, te pido que me regales un me gusta y que te suscribas a tu canal Damni Soluciones.